«Papá, no puedes casarte con ella». En pleno casamento de su padre millonario, el pequeño Mateo interrumpe la ceremonia con una acusación impactante. Con una intuición extraordinaria, el niño de 8 años había comenzado a sospechar que la encantadora prometida escondía un oscuro secreto. Una carrera contra el tiempo, donde las pruebas podrían salvar una vida. Un agradecimiento especial a Amelia Reyes de México y Elisa López Soto de Valencia. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Todo estaba meticulosamente preparado para la boda de Alejandro Martínez, un empresario exitoso y millonario, cuya fortuna despertaba admiración y envidia a partes iguales. La Catedral de San Miguel resplandecía bajo la luz que se filtraba por los vitrales, creando un ambiente casi celestial. Las flores importadas de Holanda perfumaban cada rincón con su aroma exquisito, mientras los 300 invitados, ataviados con sus mejores galas, ocupaban los bancos de madera pulida. La orquesta de cámara interpretaba suavemente a Pachelbel, creando una atmósfera de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. Nadie podía imaginar que aquel día perfecto estaba a punto de convertirse en una pesadilla que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Alejandro aguardaba en el altar con una mezcla de nerviosismo y felicidad. A sus 42 años, creía haber encontrado finalmente la estabilidad emocional que tanto anhelaba tras la dolorosa pérdida de su esposa. Su traje italiano a medida resaltaba su figura atlética, fruto de las horas dedicadas al gimnasio como escape a la soledad. Sus ojos, de un castaño profundo, recorrían discretamente a los invitados, mientras sus manos, ligeramente temblorosas, ajustaban por enésima vez el pañuelo de seda en el bolsillo de su chaqueta. El oficiante le dirigió una sonrisa tranquilizadora, como si quisiera asegurarle que todo saldría según lo planeado. ¡Qué equivocado estaba! En la primera fila, su hijo Mateo observaba todo con una expresión indescifrable, muy distinta a la de un niño de 8 años en la boda de su padre. La marcha nupcial comenzó a sonar y todos los invitados se pusieron de pie como un solo cuerpo, girándose hacia la entrada principal. Elena, radiante en su vestido de diseñador exclusivo, valorado en más de 30.000 euros, avanzaba con pasos medidos por el pasillo central. Su cabello dorado recogido en un elegante moño dejaba al descubierto un rostro de belleza casi irreal, con aquellos ojos azules que habían cautivado a Alejandro desde el primer momento. La sonrisa que esbozaba transmitía dulzura y emoción, una máscara perfecta que ocultaba sus verdaderas intenciones. Los murmullos de admiración se extendían entre los invitados como una ola, comentando lo hermosa que lucía la novia y lo afortunado que era Alejandro por haber encontrado a una mujer así después de su tragedia personal. El pequeño Mateo apretaba con fuerza el pequeño cojín donde descansaban los anillos. Sus nudillos se habían tornado blancos por la presión y su respiración se había acelerado notablemente. A diferencia de los demás, él no veía a una princesa de cuento avanzando hacia el altar, sino a la mujer que durante meses había mostrado dos caras completamente distintas, una dulce y cariñosa frente a su padre, y otra fría y calculadora cuando nadie más podía verla. El niño sentía el peso de un secreto demasiado grande para sus pequeños hombros, un secreto que podría destruir la felicidad de su padre, o peor aún, su vida misma. Las conversaciones que había escuchado a escondidas, los documentos que había encontrado por casualidad, las llamadas misteriosas a altas horas de la noche, todo formaba un rompecabezas aterrador cuyas piezas finalmente habían encajado en su mente infantil, pero sorprendentemente perspicaz. La ceremonia avanzaba según lo previsto. El oficiante
Hablaba sobre el amor, la fidelidad y el compromiso con palabras solemnes que resonaban en la acústica perfecta de la catedral. Alejandro miraba embelesado a Elena, completamente ajeno al peligro que se cernía sobre él. Los invitados contemplaban la escena con emoción, algunos incluso secándose lágrimas discretas ante lo que consideraban una historia de superación y segundas oportunidades. El fotógrafo se movía sigilosamente capturando cada momento para la posteridad, inmortalizando sonrisas que pronto se convertirían en gestos de horror. La tensión crecía en el pequeño cuerpo de Mateo, que sentía como el momento decisivo se aproximaba inexorablemente. Sus manos sudorosas apenas podían sostener el cojín con los anillos, y su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Si hay alguien que conozca algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Las palabras del oficiante cayeron como una bomba en la conciencia de Mateo. Un silencio expectante llenó la catedral. Ese breve momento protocolario que nadie esperaba que fuera interrumpido. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Con una valentía impropia de sus 8 años, Mateo dio un paso al frente, dejando caer el cojín con los anillos que rodaron por el suelo de mármol, produciendo un tintineo que pareció amplificarse en el silencio sepulcral. «Papá, no puedes casarte con ella», gritó con voz temblorosa pero decidida. «Ella no es quien tú crees. Quiere matarte para quedarse con tu dinero». Un jadeo colectivo recorrió la catedral, mientras todos los ojos se clavaban en el pequeño que acababa de detener la boda con una acusación tan grave como inesperada. Alejandro Martínez no siempre había sido el magnate que ahora todos conocían. Nacido en un barrio obrero de la periferia, había construido su imperio desde cero con una combinación de inteligencia, trabajo incansable y una intuición casi sobrenatural para los negocios. A los 25 años fundó su primera empresa de tecnología y cuando cumplió los 30 ya figuraba en las listas de los empresarios más prometedores del país. Su fortuna actual se estimaba en unos 200 millones de euros, repartidos entre propiedades inmobiliarias, acciones en diversas compañías y una considerable cantidad en cuentas bancarias de varios países. Sin embargo, para quienes lo conocían de verdad, Alejandro seguía siendo aquel joven sencillo y trabajador que nunca olvidó sus orígenes, a pesar de que ahora su nombre apareciera regularmente en revistas económicas y eventos de alta sociedad. La mansión de los Martínez se alzaba imponente en La Moraleja, el barrio más exclusivo de la capital, con más de 1.500 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 5.000. La propiedad contaba con todas las comodidades imaginables: piscina climatizada, cancha de tenis, sala de cine privada, bodega con vinos valorados en cientos de miles de euros y un sistema de seguridad de última generación. Los jardines, diseñados por un paisajista de renombre internacional, recreaban diferentes ambientes que iban desde un típico jardín inglés hasta un rincón zen japonés. Era el hogar perfecto para cualquier familia, aunque desde la muerte de Clara, la primera esposa de Alejandro, aquellos espacios habían perdido parte de su calidez, convirtiéndose en el recordatorio constante de una felicidad interrumpida trágicamente. Solo la presencia de Mateo llenaba de vida aquellas estancias demasiado grandes para 2 personas. Clara había fallecido 2 años atrás en un accidente automovilístico que dejó a Alejandro devastado y con un niño de 6 años al que criar solo. La investigación determinó que había sido un fallo mecánico en los frenos, aunque algunos rumores apuntaban a un posible sabotaje, teorías que Alejandro siempre desestimó por considerarlas producto del sensacionalismo. La pérdida de Clara transformó a Alejandro,
quien pasó de ser un hombre sociable y optimista a convertirse en alguien más reservado y cauteloso. Durante meses se refugió en el trabajo y en el cuidado de Mateo, rechazando las invitaciones a eventos sociales y limitando sus apariciones públicas a lo estrictamente necesario. Sus amigos más cercanos temieron que nunca superara aquel golpe, hasta que Elena apareció en su vida como un soplo de aire fresco, devolviendo el brillo a sus ojos y la sonrisa a sus labios. Tras la muerte de Clara, Alejandro había contratado un seguro de vida extraordinariamente cuantioso, valorado en 50 millones de euros. Es para proteger el futuro de Mateo si algo me sucede a mí también, explicaba a quienes cuestionaban la necesidad de una póliza tan elevada. Además, había modificado su testamento para garantizar que su hijo heredara la mayor parte de su fortuna, con algunas donaciones a organizaciones benéficas y pequeñas cantidades para sus empleados más leales. La gestión de todo este patrimonio quedaba en manos de un fideicomiso hasta que Mateo alcanzara la mayoría de edad, con su hermano Lucas y su mejor amigo Gabriel como albaceas, un plan perfectamente estructurado para proteger a su hijo que, irónicamente, se había convertido en el mayor atractivo para personas con intenciones oscuras. La fortuna que debía proteger a Mateo se había transformado en la mayor amenaza para la familia Martínez. Mateo, a sus 8 años, era un niño extraordinario en muchos aspectos, dotado de una inteligencia que los psicólogos calificaban como excepcionalmente superior. Había aprendido a leer a los 3 años y dominaba matemáticas muy por encima de su nivel escolar. Sin embargo, lo que realmente lo distinguía no era su capacidad intelectual, sino su extraordinaria intuición para juzgar a las personas. Tiene un radar para detectar la falsedad, comentaba a menudo Alejandro, orgulloso de la perspicacia de su hijo. Esta habilidad, que muchos adultos consideraban simpática pero irrelevante, se convertiría en el salvavidas de la familia. Desde la muerte de su madre, Mateo se había vuelto más observador y cauteloso, como si inconscientemente hubiera asumido la responsabilidad de proteger a su padre. La relación entre ambos era excepcionalmente estrecha, basada en la confianza mutua y en rutinas que habían construido juntos para sobrellevar la ausencia de Clara. Antes de la aparición de Elena, padre e hijo habían establecido tradiciones que fortalecían su vínculo. Los viernes de pizza y cine, los domingos de excursión por la sierra, las lecturas compartidas antes de dormir. Alejandro había reorganizado su agenda profesional para estar presente en todos los eventos escolares de Mateo y nunca fallaba a sus partidos de fútbol, aunque eso significara posponer reuniones importantes. Mi hijo es mi prioridad absoluta, repetía a sus socios cuando cuestionaban sus nuevos horarios. Esta dinámica perfectamente equilibrada comenzó a alterarse con la llegada de Elena. Gradualmente, las tradiciones familiares se fueron espaciando, las conversaciones íntimas disminuyeron y Mateo empezó a notar cómo su padre cambiaba sutilmente, priorizando los deseos de Elena sobre las necesidades de su hijo. Lo que Alejandro interpretaba como el proceso natural de adaptación a una nueva relación, Mateo lo percibía como una amenaza creciente que acabaría por separarlos definitivamente. El primer encuentro entre Alejandro y Elena ocurrió en una gala benéfica organizada por la Fundación para la Investigación del Cáncer Infantil, 6 meses después de la muerte de Clara. Alejandro había asistido por compromiso profesional, sin ninguna intención de socializar más allá de lo estrictamente necesario. Fue entonces cuando la vio, resplandeciente en un vestido azul que resaltaba el color de sus ojos,
moviéndose con elegancia natural entre los invitados. Elena trabajaba aparentemente como coordinadora de eventos para la fundación, aunque más tarde se descubriría que había manipulado su currículum para conseguir ese puesto estratégico. Su belleza era innegable, pero lo que realmente cautivó a Alejandro fue la calidez de su sonrisa y la atención genuina que parecía prestar a cada palabra que él pronunciaba. Por primera vez desde la tragedia, Alejandro sintió esa chispa de conexión que creía perdida para siempre. Esa sensación de que el mundo volvía a girar y que quizás, solo quizás, merecía una segunda oportunidad para ser feliz. Elena Vázquez, como se presentó aquella noche, era en realidad Sofía Méndez, una estafadora profesional con un historial criminal que incluía 3 identidades falsas y 2 condenas menores por fraude que había logrado eludir cambiando de país. Su belleza no era completamente natural. Una serie de cirugías estéticas financiadas con el dinero de sus anteriores víctimas habían perfeccionado sus rasgos hasta convertirla en el prototipo de belleza que sabía atraería a hombres como Alejandro. Durante meses había investigado a potenciales objetivos, analizando sus perfiles, estudiando sus gustos, sus debilidades y, sobre todo, sus cuentas bancarias. Cuando descubrió la situación de Alejandro Martínez, viudo reciente, inmensamente rico y emocionalmente vulnerable, supo que había encontrado el premio gordo. La póliza de seguro de vida de 50 millones fue el factor decisivo para elegirlo como su próxima víctima. Un plan que requeriría paciencia, pero que prometía un botín que la establecería de por vida. Tras aquel primer encuentro, Elena orquestó una serie de coincidencias que la llevaron a cruzarse con Alejandro en 1900. Diversos eventos. Cada aparición estaba meticulosamente calculada, el atuendo perfecto, el comentario oportuno, la mirada precisa que transmitía interés sin resultar demasiado obvia. Alejandro, sin sospechar la trampa que se tejía a su alrededor, interpretó aquellos encuentros como señales del destino. 3 semanas después de conocerse, Elena recibió la primera invitación a cenar en un restaurante exclusivo. A los 2 meses ya visitaba regularmente la mansión de La Moraleja. A los 4, Alejandro le propuso que se mudara con ellos, argumentando que no tenía sentido mantener 2 residencias cuando pasaban prácticamente todo el tiempo juntos. Elena aceptó con fingida emoción, ocultando la satisfacción de ver cómo su plan avanzaba incluso más rápido de lo previsto. La vulnerabilidad emocional de Alejandro estaba resultando ser un aliado mucho más poderoso de lo que había anticipado. La estrategia de Elena para ganarse a Alejandro combinaba la seducción física con un apoyo emocional calculado al milímetro. Escuchaba atentamente sus historias sobre Clara, ofreciendo el consuelo perfecto sin parecer amenazada por el recuerdo de la difunta esposa. Se interesaba por sus negocios, haciendo preguntas inteligentes que halagaban su ego profesional. En la intimidad, se mostraba apasionada y experimental, reavivando sensaciones que Alejandro creía olvidadas. Cada gesto, cada palabra, cada caricia formaba parte de un elaborado plan para convertirse en indispensable. Nunca pensé que volvería a sentirme así, confesaba Alejandro a su hermano Lucas, quien observaba aquella relación con una mezcla de alivio y recelo. Es como si el universo me hubiera enviado exactamente lo que necesitaba en el momento preciso. Elena, escuchando a escondidas aquellas conversaciones, sonreía satisfecha mientras tachaba mentalmente otra etapa completada en su camino hacia los millones de Alejandro. Con Mateo, la estrategia de Elena fue inicialmente de acercamiento cauteloso. Sabía que ganarse la confianza del niño sería crucial para su plan, pero también representaba el mayor desafío.
Durante las primeras semanas se esforzó en mostrar un interés genuino por sus actividades, llevándole regalos cuidadosamente seleccionados y ofreciéndose a ayudarlo con los deberes. «No pretendo reemplazar a tu madre», le dijo en una de sus primeras conversaciones a solas, con los ojos humedecidos por lágrimas que había aprendido a producir a voluntad. «Solo quiero que seamos amigos y que, con el tiempo, formemos una familia que haga feliz a tu padre». Mateo, inicialmente receptivo a aquella mujer que parecía devolver la alegría a su padre, respondió con una sonrisa tímida que Elena interpretó como una victoria. No podía imaginar que aquella mente infantil albergaba una capacidad de observación y análisis que pronto comenzaría a desmontar su elaborada fachada. La propuesta de matrimonio llegó exactamente 6 meses después del primer encuentro, durante una cena romántica en París, que Alejandro había llevado también a Mateo, insistiendo en que formaran recuerdos como familia. Bajo la Torre Eiffel iluminada, Alejandro se arrodilló ante Elena y le ofreció un anillo de diamantes de 15 quilates diseñado exclusivamente para ella. «Has traído la luz de vuelta a nuestra vida», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Mateo y yo queremos que formes parte de nuestra familia para siempre». Elena dejó escapar un grito de sorpresa perfectamente ensayado y aceptó entre lágrimas, abrazando después a Mateo con fuerza mientras susurraba: «Ahora seremos una familia de verdad». El niño correspondió al abrazo mecánicamente, incapaz de ignorar la sensación de frío que recorrió su espalda cuando los brazos de Elena lo rodearon. Fue en ese preciso instante, mientras los turistas aplaudían conmovidos por la escena, cuando la primera semilla de duda echó raíces en la mente de Mateo. Algo en aquellos ojos azules no encajaba con las palabras dulces que pronunciaban sus labios. El primer incidente que despertó verdaderamente las sospechas de Mateo ocurrió 3 semanas después de la propuesta en París. Aquella tarde, Alejandro había tenido que salir urgentemente para solucionar un problema en una de sus empresas, dejando a Mateo y Elena solos en la mansión. El niño jugaba tranquilamente en el salón principal, cuando accidentalmente derramó un vaso de zumo de arándanos sobre la alfombra persa, valorada en más de 50.000 euros. El líquido púrpura se extendió rápidamente por las delicadas fibras, formando una mancha imposible de ocultar. Mateo, asustado, pero dispuesto a asumir su responsabilidad, corrió a buscar a Elena para confesarle lo sucedido. La encontró en el despacho de su padre, revisando documentos que guardó apresuradamente al verlo entrar. La sonrisa amable que siempre mostraba cuando Alejandro estaba presente desapareció instantáneamente, dando paso a una expresión que Mateo nunca había visto en ella: fría, calculadora, casi depredadora. «¡Mira lo que has hecho, mocoso estúpido!», gritó Elena cuando vio la mancha, agarrando el brazo de Mateo con tanta fuerza que sus dedos dejaron marcas rojizas en la piel del niño. Sus ojos, habitualmente cálidos y dulces, se habían transformado en 2 témpanos de hielo que perforaban a Mateo con desprecio. «¿Tienes idea de cuánto cuesta esa alfombra? Más de lo que tú podrías ganar en 10 años». El niño, paralizado por el miedo y la sorpresa, apenas podía reconocer a la mujer que tenía delante. Era como si la máscara se hubiera caído repentinamente, revelando el verdadero rostro que se ocultaba tras ella. Elena continuó su diatriba durante varios minutos, alternando insultos con amenazas, hasta que finalmente se detuvo, como si hubiera recordado de golpe que necesitaba mantener su fachada. Respiró hondo, compuso su expresión, y con una voz peligrosamente suave añadió: «Si le cuentas una sola palabra de esto a tu padre, me aseguraré de que te arrepientas. Nadie creerá a un niño por encima de mí». Aquella noche, encerrado en su habitación, Mateo reflexionó sobre lo ocurrido mientras examinaba las marcas en su brazo.
No era tanto el dolor físico lo que le preocupaba, sino la revelación de que Elena tenía dos personalidades completamente distintas. Recordó otras pequeñas señales que había pasado por alto, como su sonrisa desaparecía instantáneamente cuando su padre salía de la habitación, la manera en que rodaba los ojos con fastidio cuando creía que nadie la observaba, o cómo ignoraba a Mateo cuando Alejandro no estaba presente para presenciar sus muestras de cariño. El niño había leído suficientes libros de misterio para reconocer un patrón sospechoso, y su instinto le decía que algo no encajaba en la historia perfecta que Elena había construido. Con una determinación impropia de sus 8 años, Mateo decidió que debía proteger a su padre, aunque eso significara convertirse en un pequeño detective que desenmascarara a la mujer que todos los adultos consideraban un ángel caído del cielo. Los días siguientes, Mateo comenzó a observar meticulosamente cada movimiento de Elena, anotando sus observaciones en un cuaderno que escondía bajo una tabla suelta del suelo de su armario. Pronto descubrió un patrón inquietante. Elena recibía llamadas misteriosas que siempre atendía en privado, alejándose de cualquier oído curioso. En varias ocasiones la escuchó hablar en susurros desde el baño o el jardín, utilizando un tono completamente diferente al que empleaba con Alejandro, más duro y directo. «No puedo hablar ahora, Marcos», la oyó decir una tarde mientras se ocultaba tras un seto. «Sabes que no debes llamarme a este número a menos que sea una emergencia». Mateo no conocía a ningún Marcos entre los amigos o colegas de Elena, y el nombre nunca había sido mencionado en las conversaciones familiares. Más alarmante aún era el hecho de que Elena siempre guardaba apresuradamente su teléfono cuando Alejandro entraba en la habitación, como si temiera que pudiera ver algo comprometedor en la pantalla. Una tarde, mientras Elena se duchaba, Mateo aprovechó para explorar el bolso que ella siempre mantenía celosamente vigilado. Con el corazón latiendo aceleradamente y los oídos atentos a cualquier sonido que indicara que la ducha había terminado, el niño examinó rápidamente el contenido. Entre cosméticos de lujo y una agenda elegante, encontró un segundo teléfono móvil, mucho más básico que el iPhone último modelo que Elena usaba habitualmente. La curiosidad pudo más que el miedo, y Mateo lo encendió, descubriendo que no tenía código de bloqueo. Los mensajes confirmaron sus peores sospechas. Largas conversaciones con un tal Marcos, que revelaban una relación íntima y planes que involucraban a su padre. «El seguro ya está casi listo», decía uno de los mensajes enviados por Elena. 50 millones, Marcos. Solo necesitamos esperar hasta después de la boda y ejecutar el plan durante la luna de miel. Los accidentes en 1900... Actividades extremas son tan comunes. Mateo apenas tuvo tiempo de tomar algunas fotos con su propia tablet antes de escuchar que el agua de la ducha dejaba de correr. La investigación de Mateo dio un giro decisivo cuando, una noche en que no podía dormir, bajó sigilosamente a la cocina por un vaso de leche y encontró a Elena trabajando en el ordenador portátil de su padre. La mujer, creyendo que todos dormían, no se molestó en ocultar lo que hacía. Revisaba detalladamente los documentos del seguro de vida de Alejandro. Mateo observó, paralizado tras la puerta entreabierta, cómo Elena sonreía satisfecha mientras leía los detalles de la póliza. Luego abrió un correo electrónico y escribió a alguien llamado M, sugiriendo aumentar la cobertura antes de la boda. «He estado insinuando sutilmente que debería incrementar el valor. Le he hecho creer que es por el bienestar de Mateo, pero necesitamos maximizar el beneficio. 50 millones son buenos, pero 70 serían perfectos». El Sindu niño sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ya no se trataba de sospechas vagas o de una madrastra desagradable. Estaba presenciando la planificación de algo terrible.
Con el corazón encogido por el miedo, pero más decidido que nunca, regresó silenciosamente a su habitación, consciente de que ahora tenía una misión vital: encontrar pruebas suficientes para convencer a su padre antes de que fuera demasiado tarde. La investigación de Mateo se intensificó durante las semanas siguientes. Con la astucia propia de su edad, comenzó a crear situaciones que le permitieran quedarse solo en casa con Elena, fingiendo dolores de cabeza o cansancio para no acompañar a su padre a compromisos donde su presencia no era estrictamente necesaria. Estas oportunidades le permitían seguir a Elena sin levantar sospechas, utilizando las técnicas de espionaje que había aprendido en sus libros de detectives. Descubrió que ella mantenía largas conversaciones con Marcos casi a diario, siempre en tono íntimo y cómplice. «Solo 3 semanas más, mi amor», la escuchó decir una tarde mientras se ocultaba tras la puerta del invernadero. «Después de la boda seremos libres para siempre. El accidente en las cataratas será perfecto. Nadie sospechará nada». Mateo grabó la conversación utilizando la función de grabadora de su reloj inteligente, un regalo de su padre en su último cumpleaños. La tecnología que Alejandro había comprado para fomentar la independencia de su hijo se había convertido inadvertidamente en el arma más poderosa del pequeño detective. Una tarde particularmente reveladora, Mateo fingió estar absorto en sus videojuegos mientras Elena recibía a un visitante que nunca antes había visto en la casa. El hombre, que se presentó ante el personal de servicio como consultor de eventos para la boda, permaneció reunido con Elena en el jardín trasero durante más de 1 hora. La curiosidad pudo más que la prudencia, y Mateo se escabulló hasta un punto donde podía observarlos sin ser visto. Lo que presenció le heló la sangre. Elena y aquel desconocido se besaban apasionadamente cuando creían que nadie los veía. «Todo está listo, Marcos», escuchó decir a Elena entre susurros. «He convencido a Alejandro de contratar el seguro adicional. 70 millones, cariño, 35 para cada uno». El hombre sonrió con malicia mientras acariciaba el rostro de Elena. «Has hecho un trabajo excelente, mi amor. Ese idiota no sospecha nada». «¿Y el mocoso?». Elena hizo un gesto despectivo con la mano. «No es problema. Nadie creerá a un niño por encima de mí, y después del accidente me aseguraré de que acabe en un internado al otro lado del mundo». Aquella noche, oculto bajo las mantas con una linterna, Mateo revisó todas las pruebas que había recopilado: grabaciones de audio, fotografías tomadas a escondidas, capturas de pantalla de mensajes comprometedores y sus propias notas detalladas sobre comportamientos sospechosos. El patrón era claro e innegable. Elena y su cómplice Marcos planeaban asesinar a su padre durante la luna de miel para cobrar el seguro de vida. Habían elegido las cataratas del Iguazú como escenario perfecto para simular un accidente, aprovechando que Alejandro había mencionado su deseo de realizar actividades extremas durante el viaje. «Necesito mostrarle esto a papá», pensó Mateo con angustia. Sin embargo, sabía que Elena rara vez dejaba a Alejandro a solas con él, y cuando lo hacía, se aseguraba de crear situaciones en las que cualquier acusación parecería producto de los celos infantiles. El tiempo se agotaba. La boda estaba programada para dentro de 10 días, y la luna de miel comenzaría inmediatamente después. Desesperado por encontrar una manera de alertar a su padre, Mateo consideró confiar en su tío Lucas, el hermano menor de Alejandro y la persona más cercana a la familia. Sin embargo, recordó con amargura cómo Lucas había caído también bajo el encanto de Elena, llegando incluso a comentar lo afortunado que era Alejandro por haber encontrado a una mujer tan extraordinaria. El personal de servicio tampoco era una opción. Elena se había asegurado de ganarse su lealtad con generosas propinas y un trato aparentemente considerado.
El pequeño se sentía cada vez más aislado en su conocimiento del peligro, como un centinela solitario que observa la aproximación del enemigo sin poder dar la alarma. Fue entonces cuando recordó las palabras que su madre solía repetirle. Cuando la verdad es importante, debes encontrar el valor para decirla sin importar lo difícil que sea. Con esa máxima en mente, Mateo tomó una decisión. Si no podía hablar con su padre en privado, tendría que hacerlo en público, donde Elena no pudiera silenciarlo. Los días previos a la boda, Mateo intensificó su vigilancia, determinado a recopilar pruebas irrefutables que ni siquiera su enamorado padre pudiera ignorar. Su oportunidad llegó inesperadamente cuando Elena, confiada en que el niño estaba en clase de natación, invitó a Marcos a la mansión. Mateo, que había fingido un dolor de estómago para quedarse en casa, logró fotografiarlos juntos en actitud íntima en el despacho de su padre. Más impactante aún fue la conversación que logró grabar, en la que discutían abiertamente los detalles del plan. «El guía está comprado», explicaba Marcos, mientras señalaba un mapa de las cataratas. «Nos aseguraremos de que el accidente ocurra en esta zona, donde la corriente es más fuerte y los rescates suelen ser infructuosos. Para cuando encuentren el cuerpo, si es que lo encuentran, estaremos disfrutando de nuestros millones en alguna isla paradisíaca». Elena rió con una frialdad que estremeció a Mateo. «Y lo mejor es que pareceré la viuda desconsolada que perdió trágicamente a su esposo durante su luna de miel. Nadie cuestionará mi derecho a heredarlo todo». La víspera de la boda, Mateo organizó meticulosamente todas sus pruebas. Transfirió las grabaciones y fotografías a una memoria USB que ocultó en el bolsillo interior de 1900. Su traje de padrino. También imprimió copias de los mensajes más incriminatorios y los guardó en un sobre que selló cuidadosamente. Sabía que tendría una sola oportunidad y debía aprovecharla al máximo. Esa noche, mientras todos dormían, el pequeño se arrodilló junto a su cama y, por primera vez desde la muerte de su madre, rezó con fervor. «Mamá, si puedes oírme desde donde estés, ayúdame a salvar a papá. Dame la fuerza para hacer lo correcto mañana». Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, Mateo finalmente se durmió, aferrándose a la fotografía de Clara que siempre mantenía en su mesita de noche. En sus sueños, creyó sentir la caricia suave de su madre y escuchar su voz susurrándole al oído. «Siempre has sido más valiente de lo que crees, mi pequeño héroe. Confía en ti mismo». Cuando despertó la mañana siguiente, el día de la boda, una determinación inquebrantable brillaba en sus ojos. Estaba listo para enfrentarse a Elena, sin importar las consecuencias. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el universo conspirara para crear el escenario ideal para la farsa que estaba a punto de representarse. El sol brillaba con intensidad primaveral. Los pájaros cantaban en los jardines de la catedral y los invitados comenzaban a llegar ataviados con sus mejores galas. Mateo observaba todo con una mezcla de angustia y determinación mientras el estilista ajustaba su pequeño traje de padrino. Cada pocos minutos tocaba disimuladamente el bolsillo donde guardaba la memoria USB, asegurándose de que seguía allí, como un talismán que le daba fuerzas para lo que estaba por venir. Su padre, radiante de felicidad, se acercó para ayudarle con la pajarita. «¿Estás nervioso, campeón?», preguntó Alejandro, interpretando erróneamente la tensión en el rostro de su hijo. Mateo negó con la cabeza, incapaz de articular palabras sin que se quebrara su voz. ¿Cómo explicarle que en unas horas destruiría lo que su padre consideraba su segunda oportunidad de felicidad? La culpa y el miedo se entremezclaban en su pecho, pero el recuerdo de las conversaciones entre Elena y Marcos fortalecía su resolución.
La catedral se llenó rápidamente con los 300 invitados cuidadosamente seleccionados para la ocasión. Políticos, empresarios, celebridades y amigos cercanos ocupaban los bancos, creando un mosaico de poder y riqueza que reflejaba la posición social de Alejandro. Mateo, desde su posición privilegiada junto al altar, escaneaba nerviosamente la multitud buscando a Marcos. Lo encontró en la quinta fila, elegantemente vestido y sonriendo con falsa cordialidad. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el hombre le guiñó un ojo con complicidad, como si compartieran un secreto. El pequeño desvió la mirada, sintiendo náuseas ante la desfachatez de aquel individuo que planeaba asesinar a su padre mientras asistía tranquilamente a su boda. La presencia de Marcos en la ceremonia era la confirmación final que necesitaba. No se trataba de paranoia infantil ni de celos por compartir el afecto de su padre. El peligro era real y acechaba más cerca que nunca. Cuando la marcha nupcial comenzó a sonar y Elena apareció en el umbral de la catedral, un murmullo de admiración recorrió la congregación. Estaba deslumbrante como una visión etérea envuelta en seda y encaje. Su rostro, parcialmente cubierto por un delicado velo, mostraba una expresión de felicidad perfectamente ensayada. Avanzaba con pasos medidos por el pasillo central, sosteniendo un ramo de orquídeas blancas importadas especialmente para la ocasión. Mateo la observaba con una claridad que ninguno de los adultos presentes poseía. Veía más allá de la fachada de novia radiante. Percibía la calculadora frialdad en sus ojos, la tensión controlada en sus movimientos, la fugaz mirada de complicidad que intercambió con Marcos al pasar junto a su banco. Para el resto del mundo, Elena era la imagen misma del amor y la inocencia. Para Mateo, era una depredadora acercándose a su presa, una actriz consumada en la escena final de su gran estafa. La ceremonia avanzaba según el guión previsto. El oficiante hablaba sobre el amor, el compromiso y la fidelidad con palabras que, en boca de Elena, se convertirían en la más cruel de las ironías. Alejandro miraba a su futura esposa con adoración, completamente cegado por el amor y la esperanza de un nuevo comienzo. Mateo sentía que cada palabra, cada promesa intercambiada, era como un clavo en el ataúd de su padre. El momento se acercaba inexorablemente, y el pequeño sentía su corazón latir con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Sus manos sudaban, su boca estaba seca y una parte de él deseaba desesperadamente que apareciera algún adulto que tomara esta responsabilidad de sus hombros. Pero nadie vendría al rescate. Él era la única persona en aquella catedral que conocía la verdad. El peso de esa responsabilidad era abrumador para sus 8 años, pero el amor por su padre era más fuerte que el miedo. Si hay alguien que conozca algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Las palabras del oficiante cayeron en la catedral como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión que solo Mateo podía percibir. Era el momento que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Un silencio expectante llenó el recinto. Ese breve instante protocolario que nadie esperaba que fuera interrumpido. Mateo miró a su padre, luego a Elena, cuya sonrisa se había tensado ligeramente, y finalmente a Marcos, que observaba la escena con una expresión de triunfo anticipado. El tiempo parecía haberse detenido. En ese momento crítico, Mateo recordó las palabras que su madre le había dicho una vez. La verdad puede ser dolorosa, pero las mentiras siempre causan más daño al final. Con esa certeza ardiendo en su pecho, el pequeño dio un paso adelante, dejando caer el cojín con los anillos, que rodaron por el suelo de mármol, produciendo un tintineo que pareció amplificarse en el silencio sepulcral. «Papá, no puedes casarte con ella»,
gritó Mateo con voz temblorosa pero decidida, provocando un jadeo colectivo que reverberó entre las paredes centenarias de la catedral. Elena no es quien tú crees. Ella y ese hombre de allí, Marcos, están planeando matarte durante la luna de miel para quedarse con tu dinero y el seguro de vida. Un silencio atónito siguió a sus palabras, roto solo por el sonido ahogado que escapó de la garganta de Elena. Los invitados se miraban entre sí, desconcertados, mientras Alejandro observaba a su hijo con una mezcla de confusión y horror. «Tengo pruebas», continuó Mateo, sacando la memoria USB de su bolsillo con manos temblorosas. «Grabaciones, fotos, mensajes, los he escuchado planear todo. Quieren que parezca un accidente en las cataratas, tienen un guía comprado, han estado aumentando tu seguro de vida». Elena recuperó rápidamente la compostura y soltó una risa nerviosa intentando controlar la situación. «Alejandro, cariño, es solo un niño confundido. Está celoso. No quiere compartirte conmigo. Es normal a su edad, pero algo en la intensidad de la mirada de su hijo, en la precisión de los detalles mencionados, sembró la primera semilla de duda en el corazón de Alejandro Martínez. Un murmullo creciente recorrió la catedral mientras los invitados procesaban la escena que se desarrollaba ante ellos. Alejandro, momentáneamente paralizado por la conmoción, miró alternativamente a su hijo y a su prometida, intentando comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. Elena mantenía su fachada de novia ofendida, con lágrimas estratégicamente formándose en sus ojos azules. «Alejandro, por favor, no permitas que esto arruine nuestro día especial», suplicó con voz quebrada, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Mateo necesita ayuda profesional. Ha estado inventando historias desde que anunciamos nuestro compromiso. Su actuación era impecable, calculada para despertar simpatía y presentar a Mateo como un niño problemático, incapaz de aceptar la nueva relación de su padre. Sin embargo, algo había cambiado en la expresión de Alejandro. La semilla de la duda, plantada por las palabras de su hijo, comenzaba a germinar, alimentada por pequeños detalles que había ignorado durante meses. Llamadas misteriosas, documentos rápidamente ocultados, sugerencias insistentes sobre actividades de riesgo durante la luna de miel. «Mateo nunca ha mentido», dijo finalmente Alejandro, con una voz tan baja que apenas se escuchó en las primeras filas. «Nunca, ni siquiera en las situaciones más difíciles». Se volvió hacia Elena, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. «Si mi hijo dice que tiene pruebas, quiero verlas». La expresión de Elena se endureció imperceptiblemente, un cambio tan sutil que solo Mateo, acostumbrado a observar sus máscaras, pudo detectarlo. «¿Realmente vas a interrumpir nuestra boda por las fantasías de un niño?», preguntó ella, introduciendo un tono de incredulidad en su voz. «Piensa en nuestros invitados, en todo lo que hemos planificado». Alejandro permaneció inmóvil, dividido entre el amor que sentía por Elena y la confianza inquebrantable en la honestidad de su hijo. El oficiante, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta. «Quizás deberíamos tomar un breve receso para resolver este malentendido en privado», sugirió, consciente de que estaba presenciando algo mucho más grave que los habituales nervios prenupciales. «No hay necesidad de interrumpir la ceremonia», intervino Elena, recuperando rápidamente el control. «Esto es exactamente lo que Mateo quería: atención y drama». Se volvió hacia los invitados con una sonrisa forzada. «Les pido disculpas por este penoso incidente. Continuemos con nuestra celebración». Fue entonces cuando Mateo, con una determinación impropia de su edad, conectó la memoria USB a su tablet y reprodujo las grabaciones. La voz de Elena, inconfundible a pesar del volumen bajo, resonó en la primera fila. «El accidente en las cataratas será perfecto.
Con los contactos de Marcos, nadie sospechará nada. 50 millones más, los 20 adicionales del seguro que acaba de contratar. Seremos ricos, mi amor. El rostro de Elena perdió todo color. Sus ojos, ahora fríos como el hielo, se clavaron en Mateo con un odio tan puro que varios invitados retrocedieron instintivamente. Eso está manipulado, balbuceó, pero la seguridad había abandonado su voz. Alejandro, completamente pálido, dio un paso atrás, alejándose físicamente de ella mientras la verdad se abría paso en su mente como un veneno. «Muéstrame tu teléfono», exigió Alejandro, con una voz que no admitía réplica. No era ya el hombre enamorado, sino el empresario acostumbrado a tomar decisiones difíciles basadas en evidencias. Elena apretó su bolso contra el pecho, un gesto instintivo de protección que no pasó desapercibido. «Esto es ridículo», protestó, intentando recuperar el control de la situación. «No voy a someterme a este tipo de humillación pública basada en las fantasías de un niño celoso». Pero Alejandro ya no escuchaba sus excusas. Con un movimiento rápido, le arrebató el bolso y extrajo no uno, sino 2 teléfonos móviles. El iPhone de última generación que todos conocían y un segundo dispositivo, más básico, que Elena había mantenido oculto. «¿Por qué tienes 2 teléfonos?», preguntó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Cuando intentó desbloquear el segundo móvil, Elena se abalanzó sobre él con una ferocidad que sorprendió a todos los presentes. «¡Devuélveme eso!», gritó, abandonando toda pretensión de dignidad. «Es privado». El caos se desató en la catedral. Elena, al ver que su fachada se desmoronaba, intentó arrebatar el teléfono de las manos de Alejandro con tal violencia que rasgó parte de su vestido de novia. Varios invitados se pusieron de pie, entre ellos Lucas, el hermano de Alejandro, quien se apresuró hacia el altar para intervenir. En medio de la confusión, Marcos intentó escabullirse discretamente hacia la salida, pero Gabriel, el mejor amigo de Alejandro y director de seguridad de sus empresas, lo interceptó con un movimiento rápido. «¿A dónde crees que vas, amigo?», preguntó, sujetándolo firmemente por el brazo. Mientras tanto, Alejandro había logrado mantener el teléfono fuera del alcance de Elena y con la ayuda de Mateo, que conocía la contraseña por haberla espiado días antes, desbloqueó el dispositivo. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Cientos de mensajes entre Elena y Marcos, detallando cada aspecto de su plan, desde el momento en que habían seleccionado a Alejandro como objetivo, hasta los preparativos para su accidente en las cataratas del Iguazú. «¡Llamen a la policía!», ordenó Alejandro con voz ronca por la emoción contenida. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos, pero una claridad fría se había apoderado de él. Elena, viendo que todo estaba perdido, cambió de estrategia. Su rostro, antes contorsionado por la rabia, adoptó una expresión suplicante. «Alejandro, puedo explicarlo», sollozó, intentando tomar sus manos. «Marcos me obligó, me amenazó. Yo realmente te amo». Pero sus palabras sonaban huecas, desprovistas de la convicción que antes había hechizado a Alejandro. Él la miró como si viera a una extraña, incapaz de reconocer a la mujer que había estado a punto de convertir en su esposa. «Todo este tiempo», murmuró, más para sí mismo que para ella, «todo fue una mentira». Mientras 2 agentes de seguridad contratados para el evento sujetaban a Elena, Alejandro se arrodilló frente a Mateo y lo envolvió en un abrazo desesperado. «Lo siento tanto, hijo mío», susurró contra su cabello. «Debí haberte escuchado antes. Me salvaste la vida». El pequeño, finalmente liberado del peso de su secreto, se permitió llorar en los brazos de su padre, mientras los invitados, atónitos, presenciaban el desenlace de lo que debía haber sido una celebración de amor, y se había convertido en la exposición de un plan macabro. Las semanas siguientes al fallido matrimonio
Fueron un torbellino de emociones, declaraciones policiales y revelaciones impactantes para Alejandro y Mateo. La investigación confirmó cada una de las sospechas del niño. Elena Vázquez era en realidad Sofía Méndez, una estafadora profesional con un historial criminal que incluía 3 identidades falsas anteriores y conexiones con 2 misteriosas muertes que nunca habían sido completamente esclarecidas. Marcos Herrera, su cómplice y amante desde hacía años, resultó ser un ex instructor de deportes extremos con antecedentes por fraude y sospechoso en la muerte de un empresario alemán durante una excursión de escalada. El plan para asesinar a Alejandro durante su luna de miel en las cataratas del Iguazú había sido meticulosamente elaborado durante meses, con contactos locales ya sobornados y una ruta específica elegida por su peligrosidad y la dificultad para recuperar cuerpos en esa zona. Cada nueva revelación era como un puñal para Alejandro, quien alternaba entre períodos de rabia intensa y momentos de profunda depresión al comprender lo cerca que había estado de la muerte. El impacto psicológico en Alejandro fue devastador. El empresario, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida profesional con precisión milimétrica, se enfrentaba ahora a la humillante realidad de haber sido completamente manipulado en su vida personal. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntaba constantemente durante las sesiones con la psicóloga que había comenzado a visitar 3 veces por semana. Soy un hombre que analiza contratos de millones de euros buscando la más mínima trampa, pero no pude ver lo que estaba ocurriendo en mi propia casa. La culpa lo corroía especialmente cuando pensaba en las señales que Mateo había intentado mostrarle y que él había desestimado como celos infantiles. Recordaba con dolorosa claridad las ocasiones en que había reprendido a su hijo por su actitud negativa hacia Elena, o cómo había ignorado sus comentarios sobre el comportamiento extraño de ella cuando estaban solos. La confianza en su propio juicio, antes inquebrantable, se había reducido a escombros, y la reconstrucción prometía ser un proceso largo y doloroso. Para Mateo, la validación de sus sospechas trajo un alivio inmediato, seguido de una compleja mezcla de emociones. Por un lado, experimentaba un orgullo justificado por haber protegido a su padre y demostrado una intuición y valentía extraordinarias. Por otro, el proceso había sido traumático para un niño de su edad. Las semanas de investigación en soledad, el miedo constante, la presión de ser el único conocedor de un secreto potencialmente mortal. Los psicólogos infantiles que lo atendían estaban asombrados por su resiliencia, pero también preocupados por las posibles secuelas a largo plazo. Ha tenido que asumir un rol de protector que no corresponde a su edad, explicó la doctora Sánchez a Alejandro durante una consulta. Necesitará tiempo para procesar todo lo ocurrido y volver a sentirse como un niño normal, sin la responsabilidad de cuidar a los adultos que lo rodean. Mateo sufría pesadillas recurrentes en las que no lograba detener la boda a tiempo, o en las que Elena cumplía sus amenazas de enviarlo lejos de su padre. Despertaba gritando, empapado en sudor frío, y solo se calmaba cuando Alejandro acudía a su lado, confirmando con su presencia que ambos estaban a salvo. La relación entre padre e hijo experimentó una profunda transformación tras el incidente. La admiración de Alejandro por la valentía y perspicacia de Mateo era inconmensurable, y no perdía oportunidad para expresarla. «Mi hijo me salvó la vida», repetía a quien quisiera escucharlo con una mezcla de orgullo y humildad que conmovía incluso a los más escépticos. Por su parte, Mateo descubrió una nueva dimensión en su relación con su padre. Ya no era solo el niño que recibía protección, sino alguien cuya opinión era valorada y respetada.
Esta nueva dinámica, aunque positiva en muchos aspectos, presentaba también desafíos. Alejandro, en su afán por compensar su anterior ceguera, comenzó a consultar a Mateo sobre decisiones que claramente excedían la capacidad de juicio de un niño de 8 años. ¿Qué opinas de este nuevo socio, campeón? ¿Te parece sincero?, preguntaba, depositando una responsabilidad excesiva en los hombros de su hijo. Sánchez tuvo que intervenir, recordándole a Alejandro que, a pesar de su extraordinaria intuición, Mateo seguía siendo un niño que necesitaba límites claros y la seguridad de que los adultos de confianza se ocuparían de protegerlo, no al revés. La recuperación de la confianza fue un proceso gradual para ambos. Alejandro implementó cambios significativos en su vida para protegerse a sí mismo y a Mateo de futuras amenazas. Contrató un nuevo equipo de seguridad personal, encabezado por Gabriel, su amigo más cercano y la única persona fuera de la familia que había creído inmediatamente en las acusaciones de Mateo durante la boda. Instaló un sistema de vigilancia avanzado en la mansión, con cámaras en cada habitación y sensores de movimiento que enviaban alertas directamente a su teléfono. Revisó meticulosamente todos sus documentos financieros y legales, descubriendo con horror que Elena había logrado que firmara poderes notariales que le habrían dado control sobre gran parte de sus activos en caso de su muerte. Modificó su testamento, estableciendo un fideicomiso blindado para Mateo con múltiples capas de protección y verificación. Incluso sometió a exhaustivas investigaciones de antecedentes a todo el personal doméstico, a pesar de que muchos llevaban años trabajando fielmente para la familia. Estas medidas, aunque necesarias, crearon inicialmente un ambiente de paranoia que la doctora Sánchez calificó como comprensible, pero potencialmente dañino a largo plazo. 6 meses. Después del incidente, padre e hijo comenzaron finalmente a encontrar un nuevo equilibrio. Las pesadillas de Mateo se habían reducido considerablemente y Alejandro había aprendido a manejar sus episodios de ansiedad sin recurrir a la medicación que inicialmente le habían prescrito. Juntos establecieron nuevas tradiciones que fortalecían su vínculo. Los domingos de cocina, donde preparaban juntos recetas cada vez más ambiciosas. Las excursiones mensuales a la sierra, donde desconectaban completamente de la tecnología. Y las noches de astronomía en la terraza, observando las estrellas mientras conversaban sobre todo y nada. Alejandro había rechazado varias oportunidades de negocios internacionales que requerían viajes prolongados, priorizando su presencia constante en la vida de Mateo. Los millones pueden esperar, le explicó a su junta directiva cuando cuestionaron su decisión de posponer la expansión a mercados asiáticos. He aprendido de la manera más dura que hay cosas que el dinero no puede comprar ni reemplazar. Esta nueva filosofía de vida, nacida del trauma pero orientada hacia la sanación, comenzaba a dar frutos visibles en la renovada complicidad entre padre e hijo, una relación ahora cimentada no solo en el amor, sino también en un respeto mutuo forjado en la adversidad. El proceso judicial contra Sofía Méndez y Marcos Herrera avanzaba con la lentitud característica del sistema legal. Ambos permanecían en prisión preventiva, considerados de alto riesgo de fuga por sus múltiples identidades falsas y conexiones internacionales. La Fiscalía había presentado cargos por conspiración para cometer asesinato, intento de estafa agravada, falsificación de documentos y diversos delitos financieros que podrían sumar condenas de hasta 30 años. Las pruebas recopiladas por Mateo, junto con la exhaustiva investigación policial posterior, habían construido un caso prácticamente irrefutable. Los investigadores descubrieron que la pareja había estafado
anteriormente a 3 personas adineradas en diferentes países, aunque nunca habían llegado tan lejos como para planear un asesinato. El caso Martínez representaba una escalada en su modus operandi, motivada por la cuantía extraordinaria del seguro de vida y el patrimonio de Alejandro. Los medios de comunicación seguían el caso con avidez, apodando a Sofía la Viuda Negra y a Mateo el Pequeño Detective, títulos que incomodaban profundamente a Alejandro, quien luchaba por mantener a su hijo alejado del circo mediático que se había formado. 6 meses después de su detención, en una fría mañana de noviembre, Alejandro recibió una llamada inesperada de su abogado. «Ha ocurrido algo», dijo con voz grave. «Sofía Méndez ha sido encontrada muerta en su celda esta madrugada». La noticia impactó a Alejandro como un golpe físico, dejándolo momentáneamente sin palabras. Según la información preliminar, Sofía se había ahorcado utilizando sábanas rasgadas, dejando una carta manuscrita dirigida a él y a Mateo. Las autoridades penitenciarias estaban investigando cómo había eludido la vigilancia especial a la que estaba sometida, ya que su perfil psicológico la clasificaba como riesgo de suicidio desde su ingreso en prisión. El abogado le informó que la carta había sido incautada como evidencia, pero que eventualmente podrían acceder a su contenido si así lo deseaban. Alejandro, tras recuperar la compostura, solo pudo preguntar: «¿Cómo se lo digo a mi hijo?». La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta posible. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que la mujer que había intentado destruir su familia había decidido poner fin a su propia vida? La noticia del suicidio de Sofía se filtró a los medios antes de que Alejandro pudiera hablar con Mateo. El niño lo descubrió accidentalmente mientras navegaba en Internet en su tablet, encontrándose de frente con titulares sensacionalistas y la fotografía de Elena Sofía en la portada digital de varios periódicos. Cuando Alejandro llegó a su habitación, alertado por la empleada doméstica sobre el estado alterado de Mateo, encontró a su hijo sentado en la cama, con la mirada fija en la pantalla y una expresión indescifrable en el rostro. «Ella se mató, papá», dijo con una voz extrañamente plana, desprovista de la emoción que cabría esperar. «¿Eso significa que éramos los malos? ¿Que la hicimos sentir tan mal que prefirió morirse?». La pregunta, en su aparente simplicidad infantil, encerraba una profundidad filosófica y moral que dejó a Alejandro momentáneamente sin respuesta. Se sentó junto a su hijo, buscando las palabras adecuadas para explicar la complejidad de las acciones humanas y sus consecuencias sin cargar a Mateo con un peso que no le correspondía llevar. «No somos los malos, Mateo», respondió finalmente Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sofía tomó muchas decisiones equivocadas en su vida, y la última de ellas fue quitarse la vida en lugar de afrontar las consecuencias de sus actos. Eso es triste, profundamente triste, pero no es nuestra responsabilidad». Hizo una pausa, observando cómo su hijo procesaba esta información. «Las personas somos complicadas, hijo. A veces hacemos cosas terribles y otras veces cosas maravillosas. Sofía eligió hacer daño a otros para conseguir lo que quería, y cuando vio que tendría que pagar por ello, decidió escapar de la única forma que encontró». Mateo permaneció en silencio durante varios minutos, su mente trabajando a toda velocidad para comprender conceptos que muchos adultos nunca llegan a asimilar completamente. «¿Crees que en algún momento nos quiso aunque fuera un poquito?», preguntó finalmente, revelando la verdadera fuente de su confusión. No era tanto el suicidio lo que le perturbaba, sino la posibilidad de que todos los momentos aparentemente felices compartidos con Elena hubieran sido completamente falsos. Una semana después del suicidio de Sofía, el juez autorizó la entrega de la carta a Alejandro, con
la condición de que su contenido no fuera divulgado hasta la conclusión del caso contra Marcos Herrera. Alejandro dudó durante días sobre si debía leerla, temiendo encontrar más manipulaciones o intentos de justificación que solo reabrirían heridas en proceso de cicatrización. Finalmente, animado por su terapeuta, decidió enfrentarse a las últimas palabras de la mujer que había estado a punto de destruir su vida. La carta, escrita con una caligrafía sorprendentemente ordenada para alguien en su situación, comenzaba con una confesión directa. Cuando te elegí como objetivo, Alejandro, solo veía tus millones. No veía al hombre y ciertamente no veía al padre. Mi plan era perfecto en cada detalle, excepto en uno. No conté con Mateo. Lo que seguía era una mezcla desconcertante de arrepentimiento genuino y autocompasión, de admisiones de culpabilidad y sutiles intentos de justificar sus acciones, basándose en una infancia traumática y oportunidades negadas. En algún momento, entre todas las mentiras, comencé a sentir algo real, escribía Sofía. No lo suficiente para abandonar el plan, pero sí para dudar. Esos momentos de duda son ahora mi mayor tormento. La parte final de la carta estaba dirigida específicamente a Mateo, y fue la que más impactó a Alejandro. Pequeño detective, ganaste justamente. Viste a través de mí cuando todos los adultos estaban ciegos. Podrías odiarme y tendrías razón, pero en lugar de eso, quiero pedirte algo imposible, que aprendas de mis errores. Dinero que tanto codiciaba no me ha traído más que esta celda fría y la certeza de que he desperdiciado mi vida persiguiendo lo que otros tienen en lugar de construir algo propio. Tu padre no es especial por sus millones, sino por cómo te mira, por cómo renuncia a todo por ti. Eso es algo que no se puede robar ni comprar, y que yo nunca entendí hasta que fue demasiado tarde. Alejandro leyó estas líneas con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, conmovido a su pesar por el atisbo de humanidad en las últimas reflexiones de Sofía. Después de mucha consideración, decidió compartir partes seleccionadas de la carta con Mateo, aquellas que podrían ayudarlo a procesar lo ocurrido sin causarle más daño. La validación final de su perspicacia, viniendo de la propia Sofía, proporcionó a Mateo un extraño tipo de cierre que ninguna sentencia judicial habría podido ofrecerle. Un año después del fallido matrimonio y la tragedia subsecuente, la vida de los Martínez había encontrado un nuevo ritmo, más pausado y consciente. Alejandro había delegado gran parte de sus responsabilidades empresariales en un equipo de confianza, reduciendo su jornada laboral a 6 horas diarias y eliminando por completo los viajes de negocios que lo alejaran de Madrid por más de 24 horas. Esta reestructuración profesional, impensable para el Alejandro de antes, reflejaba un cambio profundo en sus prioridades. He ganado más dinero del que podríamos gastar en varias vidas, explicó a su junta directiva cuando cuestionaron su menor implicación, pero casi pierdo lo único verdaderamente irreemplazable que tengo. La mansión de La Moraleja, antes símbolo de su éxito financiero, había sido vendida, cargada como estaba de recuerdos dolorosos. En su lugar, habían adquirido una casa más modesta pero acogedora en las afueras, con un enorme jardín donde Mateo podía jugar libremente y un observatorio astronómico casero que se había convertido en el espacio favorito de padre e hijo para sus conversaciones más profundas. Mateo, ahora con 9 años recién cumplidos, mostraba una madurez emocional extraordinaria para su edad, aunque la doctora Sánchez seguía trabajando con él para asegurar que no perdiera aspectos esenciales de su infancia. El pequeño detective, como cariñosamente lo llamaban en su círculo cercano, había canalizado su natural capacidad de observación hacia pasiones más apropiadas para su edad. La astronomía,
que le permitía mapear y catalogar estrellas con precisión asombrosa, y la fotografía de naturaleza, donde su paciencia y atención al detalle producían imágenes que habían impresionado incluso a fotógrafos profesionales. Su rendimiento académico, siempre sobresaliente, se había equilibrado con una vida social más activa. Alejandro había insistido en que asistiera a una escuela normal en lugar del exclusivo internado internacional que antes frecuentaba, buscando que su hijo desarrollara amistades genuinas basadas en afinidades personales y no en el estatus económico de sus familias. El cambio había sido positivo. Por primera vez, Mateo tenía un grupo de amigos que lo apreciaban por quien era, no por ser el hijo del magnate Alejandro Martínez. La relación entre padre e hijo se había transformado en algo casi simbiótico, donde cada uno encontraba en el otro exactamente lo que necesitaba para sanar. Para Alejandro, Mateo representaba un ancla a la realidad, un recordatorio constante de que las cosas verdaderamente valiosas no podían medirse en euros o acciones. Para Mateo, su padre se había convertido en el modelo de resiliencia y adaptación que necesitaba para procesar su propia experiencia traumática. Juntos habían establecido rituales que fortalecían su vínculo. Los viernes de astronomía, cuando pasaban horas identificando constelaciones y discutiendo sobre los misterios del universo. Los domingos de fotografía, recorriendo parques naturales en busca del encuadre perfecto, y las cenas de los miércoles, cuando cocinaban, juntos recetas cada vez más elaboradas, convirtiendo los inevitables desastres culinarios en motivo de risas compartidas. Estas rutinas, aparentemente simples, habían creado un espacio seguro donde ambos podían expresar sus emociones sin miedo al juicio o la incomprensión, construyendo gradualmente una nueva normalidad sobre los escombros de lo que habían perdido. El juicio contra Marcos Herrera concluyó con una sentencia de 25 años de prisión, proporcionando un cierre legal a la pesadilla que habían vivido. Alejandro y Mateo decidieron no asistir a las audiencias finales, prefiriendo conocer el resultado a través de sus abogados, en lugar de revivir los detalles dolorosos en la atmósfera fría de un tribunal. La noticia de la sentencia la recibieron durante una de sus excursiones fotográficas, mientras capturaban el vuelo majestuoso de un águila imperial en la Sierra de Guadarrama. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro a su hijo después de colgar el teléfono y comunicarle la resolución judicial. Mateo permaneció en silencio durante varios minutos, ajustando el enfoque de su cámara con precisión meticulosa antes de responder. «Creo que me siento libre», dijo finalmente, capturando en ese instante la imagen perfecta del águila recortada contra el cielo azul intenso, como si pudiéramos dejar de mirar hacia atrás y concentrarnos solo en lo que viene. Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Esa fotografía, posteriormente premiada en un concurso juvenil de naturaleza, ocuparía un lugar de honor en su nueva casa, simbolizando el momento exacto en que ambos decidieron conscientemente dejar atrás el pasado. La fortuna de Alejandro, que tantos problemas les había causado, encontró un nuevo propósito bajo esta renovada filosofía de vida. Estableció la Fundación Clara Martínez en honor a su difunta esposa, dedicada a dos causas principales: la protección de menores víctimas de abuso y la investigación de enfermedades infantiles raras. Una parte sustancial de sus activos fue transferida a esta fundación, que pronto se convirtió en un referente nacional por su enfoque innovador y su transparencia absoluta. Mateo participaba activamente en algunas iniciativas, especialmente en un programa pionero que utilizaba la fotografía como terapia para niños traumatizados. Mirar a través de una cámara me ayudó a procesar lo que sentía sin tener que ponerlo en palabras.
explicó el pequeño durante la Primera inauguración exposición de este proyecto. Quizás pueda ayudar a otros niños que también tienen sentimientos demasiado grandes para expresarlos. Su intervención, sencilla pero profundamente conmovedora, provocó una ovación espontánea entre los asistentes y fue ampliamente recogida por los medios, que destacaron la madurez y empatía del héroe más joven de Madrid. En el segundo aniversario del día que debió haber sido la boda, Alejandro propuso a Mateo una idea que había estado considerando durante meses. ¿Qué te parecería si convertimos esta fecha en algo positivo?, preguntó durante el desayuno. Podríamos establecer una tradición, algo especial que hagamos juntos cada año en este día, para transformar un recuerdo doloroso en algo que esperemos con ilusión. Mateo consideró la propuesta con la seriedad que caracterizaba sus decisiones importantes. Podríamos ir de camping, sugirió finalmente. Solo tú y yo, sin teléfonos ni relojes, en algún lugar donde podamos ver muchas estrellas. La simplicidad de la petición conmovió a Alejandro. Su hijo, que podría haber pedido cualquier extravagancia que el dinero pudiera comprar, elegía precisamente aquello que ninguna fortuna podía proporcionar: tiempo de calidad juntos, lejos de las distracciones del mundo moderno. Así nació la tradición del Campamento Anual Martínez, una escapada de 3 días a diferentes parques naturales, donde padre e hijo reconectaban con la naturaleza y, más importante aún, entre ellos. Esta tradición, iniciada como un acto consciente de sanación, se convertiría con el tiempo en el evento más esperado del año para ambos, un recordatorio tangible de que habían logrado transformar su tragedia en el cimiento de una relación más fuerte y auténtica. 5 años después del incidente que cambió sus vidas para siempre, Alejandro contemplaba a su hijo desde la distancia durante la ceremonia de graduación de la escuela primaria. Mateo, ahora con 13 años, recibía el premio al mejor expediente académico con una mezcla de orgullo y timidez que resultaba entrañable. Ya no era aquel niño pequeño y asustado que había reunido el valor para interrumpir una boda, sino un adolescente seguro de sí mismo, con una madurez emocional extraordinaria y un talento notable para las ciencias y las artes. El camino hasta este momento no había sido fácil. Habían enfrentado pesadillas recurrentes, episodios de ansiedad y momentos de duda profunda. Hubo noches en que Alejandro se despertaba sobresaltado, atormentado por sueños en los que no lograba proteger a su hijo, y mañanas en que Mateo preguntaba con voz temblorosa si Elena, Sofía, podría regresar de alguna manera. Pero cada obstáculo superado había fortalecido su vínculo, creando una relación que muchos envidiaban por su autenticidad y profundidad. Clara estaría tan orgullosa, pensó Alejandro mientras aplaudía con entusiasmo, seguro de que, de alguna manera, su difunta esposa había guiado a su hijo en aquel momento crucial. La Fundación Clara Martínez se había convertido en un referente internacional, expandiendo sus programas a varios países de Latinoamérica y estableciendo colaboraciones con las principales instituciones de investigación médica de Europa. El programa de fotografía terapéutica iniciado por Mateo había evolucionado hasta convertirse en una metodología reconocida, implementada en hospitales infantiles y centros de acogida de menores en situación de vulnerabilidad. Alejandro había encontrado un propósito que trascendía la mera acumulación de riqueza, dedicando la mayor parte de su tiempo y recursos a causas que generaban un impacto tangible en la vida de miles de niños. Su perspectiva sobre el éxito se había transformado radicalmente. Las portadas de revistas económicas y los reconocimientos empresariales que antes tanto valoraba parecían ahora triviales comparados con la satisfacción de ver a un niño recuperar la sonrisa
gracias a los programas de la Fundación. Esta reconexión con valores más profundos y auténticos no solo había sanado sus heridas emocionales, sino que había inspirado a muchos otros empresarios a reconsiderar sus prioridades y el impacto social de sus fortunas. La relación de Alejandro con el amor romántico había permanecido en suspenso durante estos años. A pesar de no faltar pretendientes interesadas en el atractivo empresario y su considerable fortuna, él había optado por mantenerse soltero, priorizando su rol como padre y su crecimiento personal. «No estoy cerrado al amor», explicaba a sus amigos más cercanos cuando intentaban presentarle a alguna candidata potencial. «Pero he aprendido a no forzar las cosas. Si debe suceder, sucederá naturalmente». Esta actitud reflexiva contrastaba notablemente con la impulsividad que había mostrado al enamorarse de Elena Sofía, una lección dolorosamente aprendida sobre la importancia de construir relaciones basadas en fundamentos sólidos y no en la necesidad de llenar vacíos emocionales. Mateo, por su parte, había expresado sentimientos ambivalentes respecto a la posibilidad de que su padre rehiciera su vida sentimental. «Solo quiero que seas feliz, papá», le había dicho durante una de sus conversaciones bajo las estrellas. «Pero también tengo miedo de que alguien vuelva a intentar hacernos daño». Esta honestidad había abierto un diálogo continuo entre ambos, estableciendo que cualquier persona que entrara en sus vidas debería ganarse la confianza de ambos. Un estándar alto, pero necesario después de lo vivido. El caso Martínez, como había sido bautizado por los medios, se estudiaba ahora en facultades de Derecho y academias policiales como ejemplo paradigmático de estafa emocional y planificación criminal sofisticada. Los detalles del plan de Elena, Sofía y Marcos, la perspicacia de un niño de 8 años para desenmascararlos y el dramático desenlace en plena ceremonia nupcial habían capturado la imaginación colectiva, inspirando documentales, libros y hasta una película para televisión que Alejandro había intentado infructuosamente bloquear. Lo que más incomodaba a los Martínez de esta atención mediática era la tendencia a romantizar o sensacionalizar aspectos de su experiencia, convirtiendo un trauma real en entretenimiento para las masas. «No fuimos personajes de una película de suspense», había declarado Alejandro en la única entrevista que concedió sobre el tema. «Fuimos personas reales, enfrentando una situación aterradora». Esta perspectiva había inspirado uno de los programas más exitosos de su fundación, una iniciativa educativa dirigida a personas mayores y vulnerables, diseñada para ayudarles a identificar y protegerse de estafadores emocionales y financieros, transformando así su dolorosa experiencia en una herramienta de prevención para otros. Durante una de sus tradicionales acampadas anuales, mientras observaban una espectacular lluvia de estrellas en el Parque Nacional de Doñana, Mateo planteó una pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. «Papá, ¿crees que todo lo que pasó ocurrió por alguna razón, o fue solo mala suerte que Elena nos eligiera?» La pregunta, aparentemente simple, encerraba profundas implicaciones filosóficas sobre el destino, el libre albedrío y el significado del sufrimiento. Alejandro contempló el cielo estrellado durante varios minutos antes de responder, buscando palabras que fueran honestas, pero también esperanzadoras. «No creo que el universo tuviera un plan específico para hacernos sufrir», dijo. «Finalmente, Elena nos eligió porque éramos vulnerables y representábamos un objetivo lucrativo, no porque estuviéramos destinados a pasar por esa prueba. Pero lo que sí creo firmemente es que tenemos el poder de decidir qué hacemos con las experiencias difíciles». Hizo una pausa, observando cómo una estrella fugaz cruzaba el firmamento dejando una estela brillante.
Podríamos habernos convertido en personas amargas, desconfiadas y temerosas. En lugar de eso, elegimos transformar nuestro dolor en algo positivo, no solo para nosotros, sino para muchos otros. Esa elección, hijo mío, es lo que realmente importa. La historia de Mateo Martínez, el niño que salvó a su padre de una muerte planificada y una fortuna robada, trascendió con el tiempo el mero relato de una estafa frustrada para convertirse en un poderoso testimonio sobre la intuición infantil, el coraje moral y la capacidad humana de reconstrucción tras la traición. Lo que comenzó como una tragedia potencial se transformó, gracias a la valentía de un niño y la receptividad de un padre dispuesto a escuchar, en el fundamento de una relación extraordinaria y un legado de ayuda a otros. Alejandro había aprendido que su verdadera riqueza nunca estuvo en sus cuentas bancarias o propiedades, sino en el vínculo inquebrantable con su hijo, un tesoro que ningún estafador podría jamás arrebatarle. Y Mateo, que había asumido prematuramente el rol de protector por circunstancias extremas, había encontrado finalmente el equilibrio entre su asombrosa perspicacia y su derecho a vivir una infancia normal. Juntos, habían descubierto que, a veces, las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes más poderosas de sabiduría y compasión, y que el amor auténtico, a diferencia de su imitación manipuladora, no busca poseer o controlar, sino liberar el potencial más elevado de quienes lo comparten. En esa verdad simple pero profunda, los Martínez habían encontrado no solo consuelo, sino una forma enteramente nueva de definir el éxito y la felicidad.